Hola dibujantes, ya es jueves otra vez, toca vídeo de dibujos, soy Sara con H para la gente que entráis de nuevas en el canal. Hoy os traigo un vídeo para explicaros lo más brevemente posible. Sé que siempre digo lo más breve y luego no es nada breve, es muy largo. Para las personas que os interesa el aprender a trabajar en digital, en aprender a trabajar con el Manga Studio o Clip Studio Paint, que al final es el mismo programa. Yo os cuento que yo pagué la licencia y el mío creo que con una oferta que hubo me salió por unos 15 o 16 dólares, si mal no recuerdo. Pero si lo queréis piratilla, pues no os voy a dejar enlace ni nada, pero si lo buscáis en Google o en YouTube, seguro que alguien os explica cómo bajarlo piratilla. Pero yo no estoy fomentando la piratería. Así que nada más, os dejo con el vídeo y espero que os guste. Lo primero que os voy a explicar es cómo funcionan las capas. Como veis en este esquema, pues las capas serían como una especie de folios transparentes colocados unos encima de otros y en ellos vamos creando lo que es el dibujo. Así el dibujo te queda separado en diferentes partes. ¿Por qué se trabaja así? Pues por una sencilla razón, porque si tú necesitas luego hacer cualquier cambio, por ejemplo en el color o en las sombras o cambiar el fondo, pues al tenerlo en diferentes capas no tienes ningún problema, porque tú puedes, por ejemplo, cambiarle el color al fondo sin que te afecte al resto del dibujo y viceversa. En este ejemplo os enseño las capas más usuales, las que más se suelen utilizar, que son la capa fondo, la capa de línea y luego esta capa que veis aquí que pone color es la famosísima capa de los flats, que me preguntáis muchas veces y que yo muchas veces comento, donde pues como veis se dan los colores básicos, planos, separados y en esta de aquí es una capa de sombras y podríamos crear otra de brillos y otra de efectos, todas las que queramos. Os traigo de ejemplo un dibujo que hice ayer para una página de literatura erótica. Es un banner, entonces lo primero que voy a hacer es irme a la capa de censura y activar estas dos estrellitas que van a hacer que no se vea nada indecente durante todo el vídeo. Lo primero que os explico así brevemente es esta ventana de aquí, que es la ventana de capas. Como habéis podido ver, pues cuando le damos aquí activamos o desactivamos la visión de una capa. En esta parte de aquí los botones más fundamentales son este primero de aquí, que es el de crear una capa nueva, este de aquí, que es el que la elimina, eliminamos esa capa que hemos creado, y luego yo utilizo también mucho este, que es el de crear nuevas carpetas. Para ordenarlas, pues muy fácil, simplemente se crea la carpeta, se le puede poner aquí un nombre haciendo doble clic y para meter las capas que queramos dentro, pues simplemente las marcamos, las arrastramos y ya está, ya están dentro. Nos vamos a la capa de boceto, le vamos a dar a activar para que la veamos y ahí tenemos el dibujo que yo hice. Una vez que yo ya tenía hecho este dibujo, aquí en esta barrita de aquí es donde regulamos la opacidad, entonces yo bajé opacidad, creé una capa nueva que es esta de aquí, la de tinta, y ya creé la línea por encima. Una vez que yo ya tenía hecha la línea, yo ya el boceto no me sirve, ya lo quito para que no se vea y entonces ya creé toda la parte del color que va por debajo de la capa de tinta. La capa de tinta tiene que quedar por encima para que el color no la tape. Ya fui creando nuevas capas y la primera de todas fue la capa de flats, que es en la que quedan separados los colores. Simplemente fui coloreando cada uno de los trozos que necesitaba. Azul para el pelo, color carne para la piel y un color carne más clarito para esta mano, este brazo y esta pierna. Simplemente estos colores son para separar planos, para decir, bueno, pues si voy a trabajar ahora con el pelo, por ejemplo, yo en la capa de flats cojo la herramienta de la varita mágica, señalo el pelo y entonces ya en las capas de encima yo me voy a poner a trabajar y solamente se va a pintar esta parte del pelo. Por encima de esta capa de flats yo ya fui añadiendo diferentes capas para ir haciendo brillos y sombras. Entonces os voy a ir enseñando. En esta de aquí hay diferentes brillos, en esta de aquí añadí el colorete, en esta hay más brillos, aquí tenemos algunas de las sombras y aquí tenemos más sombras. Luego yo suelo hacer una nueva capa
para lo que son los detalles más pequeñitos, que es esta de aquí. ¿Veis? La vamos a marcar. También añadí este brazo para poder trabajar mejor con él, sin que se me mezclara con lo de abajo. Y de nuevo esta es, digamos, la que me sirve de flats, la que me sirve para seleccionar los diferentes colores, y por encima de ella voy creando nuevas capas en las que voy añadiendo luces y sombras. Además, por encima de todas las capas, arriba incluso de la capa de tinta, tengo una capa de brillos, que si la marcamos, pues ahí podéis ver los brillos de los ojos. Y luego aquí en la parte de las capas, abajo del todo, creé unas capas que son las de fondo. Entonces, si marcamos, pues aquí tenemos el color de fondo. Aquí yo le di unos tonos más oscuritos. Y encima le puse otra capa con un pequeño efecto. Todos estos efectos los encontráis en esta pestañita de aquí. Aquí tenéis un montón de material, de diferentes, pues no sé, son como estampados. Como veis, una vez que tenemos todas las capas activadas, pues así es como se ve el dibujo finalmente. La ventaja de tener el dibujo en diferentes capas es que podemos controlar perfectamente cualquiera de ellas. Vamos a poner, por ejemplo, que, pues no sé, que queremos cambiar alguna de las sombras. Nos vamos a esta capa, por ejemplo, que es una capa de sombra, y simplemente ya controlando la opacidad la puedes poner más oscura, la puedes poner más clara. Y luego, como os he comentado, el tema de los flats, pues podemos perfectamente irnos a la capa donde tenemos alguno de los colores base. Por ejemplo, vamos a coger el libro, nos vamos aquí a edición, a corrección de tono, tono, saturación y luminosidad, y aquí en el tono pues podemos cambiar sin ningún problema el color que tenemos seleccionado, sin que afecte al resto del dibujo. Y bueno, para finalizar el vídeo os voy a hablar un poquito de las herramientas más básicas, las que yo más uso. Esta parte de aquí pues no tiene mayor ciencia, es la parte de colores. Aquí en la rueda podéis elegir el color que queráis, o si no lo podéis hacer aquí en la paleta. Vienen algunas ya como prefabricadas. Os voy a explicar esta parte de aquí, que es la de las herramientas. Cada vez que pulsáis una de las herramientas os va a cambiar toda esta parte de aquí, porque son como pequeños submenús para elegir más opciones de cada una de estas herramientas. La primera herramienta que tenemos es la plumilla, que es la que se suele utilizar para entintado. Normalmente la gente usa o la G o la Maru. A mí la que más me gusta es la G. Os voy a enseñar la diferencia entre una y otra. Si tú utilizas la G, o si utilizas, a ver, voy a poner más grandote para que se vea bien. Ahí está. O si utilizas la Maru, la gran diferencia es que la G, como veis, tiene el borde muy suavizado y la Maru lo tiene totalmente pixelado. Luego tenemos la herramienta del lápiz. A mí esta me gusta para hacer los bocetos, y normalmente el que utilizo es el lápiz rugoso, que como vais a poder ver aquí, pues es el que más se me asemeja a un lápiz de verdad. Como os digo, tardaría muchísimo en enseñaros todas las opciones, así que esto ya vais vosotros probando y dándole a todos y probando a ver cuáles os gustan más o cuáles os gustan menos. Luego tenemos la herramienta de la brocha, que esta es muy curiosa porque esta imita un poco más a lo que sería una técnica tradicional. Entonces os voy a hacer un ejemplo porque veáis cómo funciona. Si yo, por ejemplo, estoy pintando aquí en un color, bueno, brochas hay muchísimas, como podéis ver hay montones de opciones. Si yo estoy pintando, por ejemplo, aquí con un color azul y luego cojo aquí otro color, vamos a poner por ejemplo este color rojo, y yo me voy acercando, como veis, pues como imita a lo que sería una herramienta tradicional, lo que hace es que os mezcla los colores. Es una herramienta un poquito más complicada, pero la verdad es que si le cogéis el truquillo podéis hacer cosas preciosas con ella. Luego tenemos la herramienta decoración, que esta tiene montones de efectos, de motivos. Pues si necesitamos, por ejemplo, hacer
algún estampado, alguna cosa así, pues está muy interesante. La verdad que podéis bichearla porque tiene montones y montones de tipos de pinceles. Luego tenemos esta herramienta que es la de fusión, que tenemos diferentes opciones para mezclar colores. Ya también es cuestión de que vayáis mirando a ver cuáles son los que os gustan. Luego tenemos aquí la herramienta aerógrafo, que igual pues también hay montones de opciones. La herramienta borrador, la herramienta del bote de pintura, que es para rellenar, pues no sé, por ejemplo, si tenemos una parte seleccionada, pues viene genial para rellenarla lo más rápido posible. Esta es la parte de selección, donde bueno, tenéis desde herramientas para seleccionar en círculos, rectángulos. Luego esta es muy interesante, que es la herramienta lazo, para hacerlo pues a mano alzada, lo que queráis seleccionar. Esta herramienta de aquí es para mover el dibujo, para cambiarlo de sitio en el lienzo. Luego tenemos la varita mágica para seleccionar. Luego tenemos la herramienta del zoom, de la lupa, para verlo más grande o más pequeño, que esta yo lo tengo configurado para que el efecto de ampliar o reducir me lo haga con uno de los botones del lápiz de la tableta gráfica. Si podéis configurar alguno de los botones, pues mejor que mejor. Después tenemos la herramienta de degradado, pues aquí tenéis también muchísimas opciones, podéis ir probándolas, pero vamos, básicamente lo que hace pues eso, es un degradado. Luego tenemos la herramienta de texto. Dentro de la herramienta de texto es donde están las diferentes herramientas para hacer bocadillos. Aquí, por ejemplo, pues elegiríamos esto con color blanco, por ejemplo, y esto con color negro. Y ahora, cuando hacemos así, como veis, se nos crea el bocadillo. Aquí podemos hacerle el piquito, la flechita. Y en esta de aquí, pues le metemos el texto con las letras que queramos. Yo normalmente para cómic utilizo la Acme Secret Agent, que esta la podéis encontrar en muchísimos. Si la buscáis en Google, la encontráis seguro. Si queréis hacer vuestro cómic y escribirlo en español, pues os recomiendo muy mucho esta fuente, porque es una fuente fantástica, porque tiene la letra ñ, que no todas las fuentes que vais a encontrar por ahí de cómic tienen la letra ñ. Luego tenemos la herramienta del cuentagotas, que obviamente pues es, si tienes varios colores por aquí y quieres coger uno de ellos, pues simplemente con la herramienta de cuentagotas, pues veis, ahí hemos escogido el blanco, aquí volvemos a coger el negro. Luego tenemos la herramienta de la mano, que es para movernos por el lienzo, pero esto solamente nos movemos nosotros por el lienzo, no se mueve realmente el dibujo. Esta herramienta de aquí es un poquito más complicada, es para trabajar con objetos que estén vectorizados, para trabajar con vectores. Y en este caso, por ejemplo, pues el bocadillo es uno de estos objetos. Entonces si le damos aquí, pues podemos hacerlo más grande, más pequeño. Como veis, nos aparecen estos cuadraditos verdes que nos permiten el moverlo como queremos, simplemente pinchando y arrastrando. Esta herramienta de aquí es muy interesante, pero para esta creo que os haré otro vídeo en el que os explique un poco más detalladamente todo esto, porque es bastante complicado. Pero bueno, esta es donde tienes las opciones de crear viñetas, pero es un poquito lioso, así que para esto haré un vídeo específicamente para cómo crear viñetas en Manga Studio o en Clip Studio Paint. Y la última herramienta es para tema de vectores, que bueno, yo como no los utilizo, no trabajo con ellos, pues la verdad que no la he utilizado creo que en mi vida. Y luego en esta parte de aquí es donde tenemos donde se ve el color que tenemos seleccionado. Y luego esta rayita de aquí abajo pues sirve un poco como borrador. Luego de las herramientas que tenéis aquí arriba, pues lo más fundamental sería, bueno, aquí tenéis nuevo para crear un archivo nuevo, aquí elegís el tamaño, la resolución. Yo normalmente trabajo con 350. Yo creo que no hacen falta resoluciones muy altas, porque al final lo que hacen es que pesan mucho los archivos
Creo que 300-350 es una resolución fantástica para trabajar con cualquier editorial, con cualquier imprenta. El segundo botón es la herramienta abrir, donde podemos abrir el archivo que queramos. El siguiente es la herramienta guardar, algo muy importante, ir guardando de vez en cuando. Luego, si estoy haciendo varios pasos, pues aquí puedo darle a deshacer paso a paso y aquí a rehacer. Luego, si tengo hecha una selección, por ejemplo, pues con este botón borro todo lo que tenga seleccionado dentro, con este otro borro todo lo que esté fuera de la selección. Este me sirve para rellenar toda la parte seleccionada. Con este puedo, digamos, transformar lo que tenga seleccionado, pues hacerlo más grande, por ejemplo, más pequeño, rotarlo. Estas son también diferentes herramientas para seleccionar, invertir la selección, por ejemplo, pero bueno, esto ya id tocándolo vosotros y vais viendo para qué sirve cada cosa. Estas de aquí, sinceramente, creo que no las utilizo nunca, jamás en la vida. Luego aquí tenemos la opción de duplicar capa. Este de aquí puedes crear una nueva carpeta de capas, pero bueno, es lo mismo que esta de aquí, lo puedes hacer desde ahí. Esta herramienta sí que es muy interesante porque os permite darle la vuelta al lienzo, pero no afecta al dibujo final. Y hasta aquí el vídeo, perdona si se hizo un poquito largo y nada, nos vemos la semana que viene, así que dibujad mucho, chao.